Te quiero darle la bienvenida a esta hora y darle los buenos días a Carlos Díaz Redondo, ex alcalde de Cartagena. Problemas todos los días en las comunidades, en los barrios, son las dificultades que un dignatario, un alcalde de Cartagena, en el caso específico de esta ciudad, tiene que darle gestión y tiene que darle manejo. Usted ya pasó por ahí, pasó por el Palacio de la Aduana, y yo quiero que esta respuesta vaya para entrarnos en este tema con la responsabilidad que tienen hoy las personas que quieren llegar a ese cargo por el que ya usted pasó y que me imagino le dio muchos días de dolor de cabeza y poco sueño. Bueno, la realidad de la ciudad es que tenemos una serie de problemas acumulados y que además son el resultado, yo diría que, o la consecuencia de las mismas decisiones que ha tomado la ciudadanía, la comunidad en algún determinado momento, y que se han profundizado en esta administración. Y los problemas tienen además un común denominador, es que los últimos gobiernos se han despreocupado por crear los espacios institucionales permanentes de diálogo, de concertación, de planeación y de gestión juntos con la comunidad. Eso determina que primero no se tenga el diagnóstico preciso de cuáles son los puntos en los síntomas y las manifestaciones, digámoslo así, de dolor o de preocupación de la ciudadanía frente a ciertos problemas que son fáciles de resolver en muchos casos, pero que no encuentran la atención del gobierno, precisamente por ese desconocimiento de esos problemas. Entonces yo creo que ahí arranca toda la problemática que nosotros tenemos. Aparte de que no ha habido una gerencia, una gestión importante del manejo de los problemas, tampoco ha habido la posibilidad de interactuar con la comunidad, y entonces la comunidad recurre a hechos como el que estamos observando hoy en el caso de Torices, en donde se recurre a las vías de hecho, a bloquear calles, a protestar y a generar mucho más caos del que estamos presentando. Conocimos recientemente que, por ejemplo, una colectividad afín al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, ya eligió su candidato único para que va a competir por la alcaldía de Cartagena, y asimismo hay un abanico que supera quizás los 40 nombres de personas, hombres y mujeres, que quieren aspirar a este cargo. Como les decía al principio, día a día se va decantando, digamos, esta situación hacia el finales de julio, cuando ya finalmente se tengan que oficializar esos nombres. ¿Le preocupa que haya esa cantidad de personas que quieran aspirar a este cargo uninominal? Y además, ¿cuál es la calidad de profesional o la calidad, la de idoneidad que ve en este abanico frente al futuro gobernante de la ciudad? Pero el que haya una variedad, por decirlo así, de candidatos o de precandidatos, no debe preocupar, porque a la postre, al final, los electores deciden y ha sucedido así, por uno o dos candidatos, y no se encuentra una atomización desde el punto de vista electoral. Es un tema para revisar, porque hay también mucho, yo diría que falta de compromiso de los partidos políticos en algún determinado momento, que avalan a veces con la intención de fortalecerse de manera mezquina como partido, es decir, el de poder llevar unas listas que le permitan obtener una votación y de pronto elegir unos ediles o unos concejales, avalan a una serie de personas que tienen de pronto la intención y de pronto en algunos casos la buena voluntad y hasta la preparación para ser alcaldes, pero que no cuentan con los requisitos mínimos que se necesitan para ser elegidos. Es que hay una diferencia entre eso. El alcalde no se nombra, se elige, y para hacerse elegir se necesitan unas condiciones especiales: tener un buen nombre,
tener un equipo y una experiencia en el conocimiento de lo público, que es una de las grandes debilidades que hemos tenido al elegir los alcaldes últimos en la ciudad de Cartagena, lo cual se ha reflejado en los problemas que se han venido acumulando. Eso realmente no es malo, el que hayan, digamos, esos candidatos, porque a la postre, digamos que se decantan por uno o dos, la ciudadanía termina votando por los que mejor se destacan dentro de la misma campaña. Lo que sí preocupa es que no haya un proyecto común para la ciudad de Cartagena, que los candidatos representen unas islas y que no hayan tenido la capacidad, o por lo menos hasta el momento no hemos escuchado las propuestas, con raras excepciones, de tratar el problema fundamental que tiene Cartagena, que es la atomización de sus liderazgos, los esfuerzos dispersos de los sectores políticos, de los sectores gremiales, de los sectores comunales, en fin, de las fuerzas vivas de la ciudad de Cartagena, de la dirigencia de la ciudad y sus organizaciones, que no han confluido en un proyecto común para la ciudad de Cartagena, lo cual nos lleva a que cuando elegimos un alcalde, se elige prácticamente a un sector que se apropia, que se cree dueño de la administración, del gobierno y del presupuesto, y lo ejecuta en contra muchas veces de los intereses generales de la ciudad. Y eso es lo que permite que aparezcan los financistas, que aparezcan fuerzas, digamos, extrañas, apoyando o financiando y comprometiendo a esos candidatos y hacia el futuro los alcaldes para sus intereses muy mezquinos y particulares. Entonces, la principal preocupación es que, habiendo realmente una gran sensibilidad de la ciudadanía de Cartagena de querer sacar los vicios de la corrupción, ahora también de la ineficiencia dentro de la administración pública, no se ha encontrado quien lidere una propuesta que unifique a toda la ciudad, que es nuestro principal problema. Nuestra debilidad para gestionar recursos en el gobierno nacional pasa porque precisamente no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, han pasado, ¿cuántos serían? Más de 15 años, casi 20 años, en que se logró los recursos para hacer la vía perimetral, y han pasado no sé cuántos, tanto gobiernos nacionales, departamentales y distritales, y esa obra no se ha concluido. Con un plan integral de rehabilitación de la zona suroriental, que sería realmente un elemento transformador para la ciudad. Sí. Y bueno, usted lo acaba de decir, y de hecho en el Plan Nacional de Desarrollo no está, por ejemplo, la Hacienda de la Virgen, que debería ser, digamos, un punto de interés para paliar todavía la concentración de pobreza que hay en esa zona de la ciudad. Por momentos, exalcalde, pensé que me estaba hablando no del gobierno distrital, sino del gobierno nacional, ese poder que se concentra en un solo sector y que algunos pierden de vista, mandatarios pierden de vista, de no gobernar para toda la ciudad, sino que se concentra en pequeños grupos. Allí hay un reto impresionante a nivel local y también a nivel nacional, que se refleja que se puede expandir en todo el resto del país, en todas las regiones, máxime en una ciudad como esta, que tiene profundos problemas de inequidades sociales. Sí, ese es tal vez nuestro principal problema, la desigualdad, la inequidad y sobre todo la pobreza. De hecho, la principal preocupación de la sociedad cartagenera y desde luego de su gobierno, de la administración, debe ser cómo realmente se ataca ese problema a partir de generar productividad ciudadana, de trabajar con los jóvenes, de disponer recursos que nos permitan formar, organizar, capacitar y sobre todo gestionar recursos, apoyarlos desde el punto de vista de la financiación de proyectos productivos, de micronegocios, de empresas, sobre todo con jóvenes y mujeres, que es sin duda alguna la salida que nos corresponde a atender esta problemática que es la generadora de los otros problemas, la inseguridad, el caos, la falta de autoridad. En la medida en que no ataquemos la pobreza, que es el principal problema que tiene Cartagena, obviamente que, repito,
no, tampoco nos hemos preparado para atacarla y actuar juntos, porque en esto necesitamos el concurso del presupuesto del distrito, del concurso del gobierno nacional, de los recursos de la cooperación internacional, porque Cartagena es atractiva para la inversión, inclusive de la empresa privada, y de la misma ciudadanía que con su capacidad de liderazgo y de gestión y de trabajo por ellos mismos pueden aportar para que salgamos de esto. Indudablemente esto va a requerir tiempo, no es un problema que se va a resolver de un día para otro ni en un gobierno. Por eso es que es importante hacer ese gran acuerdo por Cartagena en el que se definan unas líneas gruesas a lo que vamos a actuar en los próximos años, en un plan estratégico que permita enfrentar los principales problemas que hoy tenemos. Políticamente, digamos, usted lo mencionó recientemente, hace poco, y tiene que ver con la articulación de todas las fuerzas vivas, tanto del sector público como del sector privado, todas la ciudadanía de a pie, trabajadores, desempleados, formales, informales. Esa articulación evidentemente no se ha dado en la ciudad y una muestra de ello es la diseminación en la que está de ese montón de personas que quieren aspirar a un solo cargo y que creen que tienen, digamos, ese potencial o esa posibilidad de traer en sus ideas lo mejor para una ciudad. Digamos, esa articulación, ya que usted lo vivió porque hizo campaña, porque fue alcalde, ¿cómo se logra enfrentar ese reto de unir a una ciudad que, repito, también es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, esa polarización en la que estamos, en la que se abocó el país por los discursos de diferentes vertientes e ideas políticas que se están dando? Bueno, yo creo que todo empieza desde el mismo proceso, desde la misma campaña, desde la misma convicción que tenga el líder, la persona que aspire a ser el legítimo dirigente de la ciudad, el máximo líder que nos represente, que es el alcalde, de tener ese compromiso de convocar a todos, el de poner unas reglas del juego donde todos tienen espacio. Es que Cartagena es una excelente plataforma de negocios donde todos pueden aportar, y en la medida en que todos aporten a la inversión en negocios, en empresas, en gestión, en trabajo, vamos a beneficiarnos todos. El problema de Cartagena es que no se han establecido unas reglas del juego, y los que llegan con su, perdóname esta expresión, con su cuadrilla, llegan con su equipo, para decirlo de una manera más generosa, a apropiarse del presupuesto y a tener el poder de toma de decisiones en cuanto a los negocios privados, que en muchos casos van en contra de los intereses generales de la ciudad, que no contemplan ese compromiso de que el interés general prima sobre el particular. Entonces, el día que nos pongamos de acuerdo en que en el que todos tienen espacio, porque Cartagena es una plataforma ideal para que todos inviertan, el día que nos pongamos de acuerdo en eso, el que todos pueden hacer negocios, pueden participar con unas reglas claras, que determine primero que esos negocios y quien presente esas propuestas de negocios en Cartagena debe cumplir primero que todo, estar ajustado a las normas y a la ley, que haya transparencia, es decir, que esos proyectos no se aprueben de manera clandestina y subrepticia, y que amanezca en un día y que ya nos encontramos que se hizo una alianza público-privada o se tomó una determinación frente a un proyecto sin que se haya discutido, oreado, analizado con la misma ciudadanía. Y el tercero, de que esos negocios deben contemplar primero la necesidad de atender prioritariamente los intereses de la ciudad sobre los intereses particulares. Esa es la columna vertebral del problema de Cartagena, que se expresa en corrupción y que además genera esa atomización. Y tristemente, lo que ha pasado es que los diferentes sectores representados por sus dirigentes han preferido esperar a ver quién es el que va a ganar, independientemente de cuál sea su propuesta política y su talante, para acomodarse y tener alguna participación en ese gobierno. Esa tristemente pasa con el sector gremial, pasa con el sector comunitario, cívico y social. El día en que entendamos que el poder lo tenemos en la unión de todas esas fuerzas,
los sectores políticos, los financistas, los empresarios que hacen negocios a través de la gestión del Estado, o del control del Estado y de la administración en este caso, tendrán que ellos someterse a esas reglas y hacer parte del proceso en unas reglas claras para gobernar, que es lo que nos hace falta en la ciudad. Exalcalde, le tengo las dos últimas. La primera, y es uno de los temas que le estamos preguntando a la ciudadanía, a nuestros televidentes, y tiene que ver con el tema que hoy acecha la tranquilidad de muchos ciudadanos de toda la ciudad, y tiene que ver el tema de inseguridad, hurtos, homicidios, sicariatos, muertes, problemas de convivencia ciudadana. La administración distrital, la autoridad policial nos cuentan todo el tiempo de nuevas estrategias para combatir este problema que redunda gravemente en la tranquilidad de la ciudadanía, no solo de los que residimos aquí, sino también afecta la vocación turística de la ciudad. ¿Qué podemos decir? ¿Le preocupa también el tema? ¿Qué más se puede hacer, ya que usted, digamos, fue comandante en jefe de la policía de Cartagena? Bueno, aunque eran otros tiempos. Sí, desde luego, pero las causas son las mismas, y en la medida en que se profundiza la falta de oportunidades para los jóvenes, en la medida en que se profundiza la pobreza, el factor generador de violencia va a existir, porque los jóvenes son, digamos, caldo de cultivo, o mejor, están en el riesgo de ser cooptados y permeados, digámoslo así, por las actividades ilícitas para vincularlos a ellos, y pensando de pronto en los jóvenes en que es una mínima posibilidad para subsistir, porque no tienen oportunidades de esto. Eso hay que tratarlo, y por eso cuando te decía que tenemos que trabajar con jóvenes y tenemos que trabajar en el tema de productividad para combatir la pobreza, estamos realmente atacando el problema de la inseguridad. Pero también hay que trabajar en el problema, digamos, de la atención y de la prevención del mismo delito. Y en este sentido, yo creo que Cartagena tiene que revisar en cuanto a cómo está organizada toda la fuerza disponible, la fuerza de seguridad, la policía, ¿cierto? En Cartagena, con respecto al territorio y su articulación con la administración. ¿Por qué? Porque es que de alguna manera la Policía Nacional tiene una organización que no va conforme a nuestra estructura organizacional. Entre otras cosas, estructura organizacional que tampoco está funcionando porque no hay convicción de los alcaldes de que esa es una herramienta fundamental para gobernarnos, para garantizar el control, la gobernanza del territorio. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una organización que nos contempla las unidades comuneras de gobierno, los consejos comuneros de gobierno. En la medida en que nosotros tengamos la fuerza disponible de la Policía Nacional organizada conforme al territorio y articulada con la administración distrital, es decir, con sus alcaldes locales por localidades, con sus inspectores de policía por unidades comuneras de gobierno, y conjuntamente con la comunidad, podemos no solo hacer unos diagnósticos más exactos de la problemática, sino también intervenir de mejor manera para hacer más eficiente la policía y las fuerzas policivas y de autoridad policiva para atender la prevención del delito y desde luego también la sanción al delito en Cartagena. Eso es uno de los temas que yo creo que hay que revisarlos, hay que trabajarlos, hacerlo con la Policía Nacional y desde luego asumirlo con responsabilidad. Para terminar, quiero rápidamente preguntarle a este gobierno, le quedan 7 meses de trabajo. El 1 de enero tiene que entregar el poder al nuevo gobierno que la ciudad decida elegir el próximo 29 de octubre en las urnas. El Consejo le acaba de aprobar una reincorporación de 407,000 millones de pesos que serán distribuidos en diferentes dependencias de la administración que serán para obras y programas y planes para la ciudad. Digamos, le queda muy poco tiempo al distrito para de alguna manera mejorar la imagen que no ha logrado conseguir durante estos 3 años casi y medio de trabajo. Bueno, ¿cuál es la reflexión que hace ahí y el llamado incluso a la administración, con el respeto, por supuesto, de todos los funcionarios?
Sí, desde luego, con todo respeto, observaciones que hacemos con la mejor intención de que sea la ciudad ganadora, que la ciudad gane. Yo creo que es muy importante, hasta última hora se puede trabajar, pero ojalá que estos recursos que se están incorporando se contraten y se ejecuten las obras o los programas o los proyectos que la ciudad está reclamando y necesitando, y que son muchas más. Inclusive estos no van a ser suficientes para atender la problemática, pero sí podrían significar un avance en enfrentar esos problemas. Mi recomendación muy respetuosa es que la premura por tratar de mostrar resultados puede llevar a cometer equivocaciones desde el punto de vista legal, el de todos los trámites que se requieren y que pueden traer algunas dificultades posteriores a la administración. Entonces, en este sentido, que no se corra, que no se eliminen pasos, que no se cumplan a la perfección todos los procedimientos que hay que hacer, los estudios, los diagnósticos, los diseños, en fin, todas las cosas se hagan sin tener esa espada de Damocles de que tengo que mostrar unos resultados, porque pues ya lo que no hiciste o lo que hiciste durante los 3 años, pues no lo vas a cambiar ya en 2 o 3 meses, y menos en un tiempo donde la gente va a estar más pendiente del que va a llegar que el que se va.